El título del mensaje para el día de hoy, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y el título es El dulce pecado que nos esclaviza. Estamos en la serie El Sermón del Monte en la vida cristiana y Jonathan Edwards dijo: no dejes que tu felicidad dependa de algo que se pueda perder. Tenlo muy presente. No dejes que tu felicidad dependa de algo que se pueda perder. Voy a orar por ustedes. Padre, hoy presento a cada una de estas personas delante de ti, hombres y mujeres. Te doy la gloria a ti por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos. Queremos, Señor, que les vaya bien en cuanto emprendan, pero sobre todas las cosas que tengan un corazón guardado para ti, Señor. Como dice tu palabra, guarda su corazón porque de él mana la vida. Guarda su corazón para que vivan para ti cada día de sus vidas, Santísimo Rey. Y Padre, bendice esta palabra que hoy se predica en este lugar y haz que por el poder de tu Espíritu Santo sea llegando a cada corazón, transformando vidas, haciendo tu obra en cada uno, porque es para la gloria de tu santo nombre. Es lo que oramos y te pedimos a ti, Santo Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos venido estudiando en medio de la enseñanza del Sermón del Monte y esta ya es la tercera semana donde nos detenemos en Mateo capítulo 6, versos 19 al 24, que ya los hemos leído. Y hoy lo vamos a usar el mismo texto, pero de una manera un poco diferente. Aquí en este pasaje de Mateo 6, 19 al 24, podemos ver que hay una enseñanza indirecta e implícita y debemos prestar atención al llamado que nos hace el Señor en la Biblia, porque de no hacerlo iría en detrimento de nuestra propia vida cristiana. Jesús, nuestro Señor, que es el que habla en el Sermón del Monte, se interesa por el aspecto práctico del tema, es decir, que Él nos da la enseñanza. Él, cuando se sentó allá en el monte y empezó a hablar a sus discípulos y a la multitud que había, Él empezó a dar unas enseñanzas para que el pueblo las llevara a la práctica. Y es lo que nosotros nos debemos hacer en nuestra vida, recibir la enseñanza, ponerla en práctica, y para eso es que debemos traer una agenda para anotar lo que el Señor nos enseña. Preguntémonos nosotros, ¿por qué son necesarias todas estas instrucciones que el Señor nos está dando? Pregúntate también, ¿por qué la Biblia está llena de esta clase de advertencias? ¿Qué hace que nuestro Señor y después los apóstoles nos pongan sobre aviso a los cristianos acerca de estas cosas? Hay una sola respuesta. Todo esto se debe simplemente al pecado y sus efectos. Alguno puede pensar, yo soy cristiano, tengo una visión nueva de las cosas y ya no necesito esto. Pues esa es una gran falacia. ¿Por qué? Porque el cristiano necesita vivir aferrado al Señor y aferrado a la palabra de Dios de manera permanente. Un cristiano que diga, yo soy cristiano, pero de vez en cuando va a la iglesia, de vez en cuando ora, de vez en cuando lee la palabra, pues tengo que decirle, no es cristiano. Porque el Señor estableció la iglesia precisamente para que nos unamos todos y nos conozcamos, nos amemos unos a otros, porque ese es el mandato que el Señor dio. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Y qué más dice? Y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, si tú vienes de vez en cuando y vives allá en tu casa, en tu trabajo, en lo que haces, pero vienes de vez en cuando, ¿cómo vas a conocer a tus hermanos? Por eso el Señor nos da esa advertencia. Es necesario entender que todos los que decimos ser cristianos lo necesitamos. Todos nosotros, ustedes y yo, somos atacados, somos vencidos por el pecado diariamente. Diariamente. Habrá personas que dicen, no, yo no peco. Es mentira. Un cristiano peca incluso hasta 150 veces en un día, lo hemos repetido aquí muchísimas veces. Es que a veces creen que pecar es robar, pecar es decir vulgaridades, pecar es cometer adulterio. No, se peca cuando se resiste a Dios, se peca cuando se opone a Dios, se peca cuando no se habla con Dios, se peca cuando no se busca la comunión con Dios, se peca cuando no se anhela una reunión con el Señor cada día, se peca cuando los ojos se abren y no se invoca el nombre del Señor para darle gracias. Y así sucede todo el tiempo. Solo una cosa lo explica, y es el pecado, y el poder y el efecto terrible que el pecado tiene sobre todo el género humano. Por eso podemos ver, mis hermanos, que al exponer nuestro Señor su enseñanza y dar sus mandamientos y presentar sus razones de forma indirecta, nos dice mucho acerca del pecado y de lo que produce como efecto en el ser humano, en el hombre. Hoy vamos a explorar entonces un poco más profundo acerca de esto, examinando 3 puntos que he escogido para permitir que todo nuestro ser sea lleno de la verdad de Dios a través del Sermón del Monte. Y vamos a ir avanzando. El primer punto es el pecado y sus efectos destructivos. Debemos saber algo. El pecado es perturbador, tiene un efecto que perturba la vida del ser humano. El pecado afecta el equilibrio normal del hombre, destruye sus facultades. Recordemos, Dios hizo al ser humano en 3 partes que conforman su ser. Algunos discuten esto, pero lo que importa es que somos de Dios y somos creación de Dios. Él nos dio cuerpo, alma y espíritu. Y lo más elevado de nosotros es el espíritu. Luego viene el alma y luego el cuerpo. El efecto del pecado destruye, perturba y actúa sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios dotó al ser humano de inteligencia sobre toda la creación. Muchos hoy pretenden pervertir eso, ¿cierto? ¿Sí se han dado cuenta? Ahora dicen que el gatico le habla, que el gatico le cuenta los sueños, y los ven ustedes en los parques, y eso dialogan con el perro y dicen que el perro es súper inteligente, más que cualquier ser humano. Pero lo cierto es que los parques ya no son nuestros, son de las mascotas. Dios dotó al ser humano sobre toda la creación de inteligencia. Dice la Biblia que fue el hombre hecho a imagen de Dios. Y esa imagen es indudablemente la inteligencia. Es la capacidad de pensar y de razonar. Sobre todo en el sentido más elevado y en un sentido espiritual, Dios nos dio esos atributos tan maravillosos. El hombre, en consecuencia, fue creado para funcionar de la siguiente manera. Su inteligencia, que es la facultad más elevada que posee, debería ocupar el primer lugar. Las cosas las percibe y las analiza la mente. Luego vienen los afectos, el corazón, el sentimiento, la sensibilidad que Dios le ha dado al hombre. Luego, en tercer lugar,
viene otra cualidad que es la voluntad, es decir, el poder por el cual podemos operar las cosas que hemos entendido y las cuales hemos deseado como consecuencia de lo que comprendemos. Así Dios hizo al hombre y así debe funcionar. Debe comprender y esta comprensión debe dirigirlo a controlar todo su ser. Originalmente tenía que amar aquello que comprendía lo mejor que es para él y para todos. Luego tenía que poner todo esto en práctica, en operación. Pero el efecto de la caída y del pecado en el hombre ha sido alterar ese orden, ese equilibrio. Debido a eso es que viene la advertencia de nuestro Señor para todos nosotros el día de hoy. Y dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Entonces, mi hermano, debes darte cuenta de algo. Primero viene el corazón, luego pasa a la mente y dice: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? El corazón es primero, la mente segundo y la voluntad tercero. ¿Por qué? Luego viene y dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará al uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. En la enseñanza anterior examinamos, en las 2 semanas anteriores, examinamos la forma en que esos tesoros y posesiones terrenales tienden a apoderarse y a dominar la personalidad, es decir, el corazón, la mente y la voluntad. Antes no nos preocupábamos del orden, pero ahora sí nos debe preocupar mucho el orden en el que nuestro Señor presentó estas cosas. Porque lo que dice aquí no es sino la más simple verdad acerca de lo que somos por naturaleza. El hombre, como resultado del pecado y de la caída, ya no se gobierna por la mente y por la comprensión. Se gobierna por sus deseos, por sus afectos y por sus placeres. Eso es lo que hace el ser humano hoy en día, en este tiempo y desde la caída hasta nuestros días. Esa es la enseñanza que nos da la Biblia. Por ello vemos que el hombre está en una situación terrible que de no regirse ya por su su facultad más elevada, sino por algo distinto, por algo secundario. En Juan 3:19 nos aclara y nos dice: esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Miremos, hermanos, esta es la condenación final del ser humano, que la luz, es decir, Cristo, vino al mundo. ¿Cuál es entonces el problema? ¿No la cree o no la acepta? No. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El hombre, en otras palabras, en lugar de ver la vida con la mente, con su intelecto, con su inteligencia, la ve con sus deseos y con sus afectos. Prefiere las tinieblas.
Le dominan, no la cabeza, sino el corazón. Y aclaremos, no quiero decir con esto que el hombre tal como Dios lo hizo no debería tener corazón o no debería sentir las cosas. Lo importante aquí es que el hombre no debería regirse por sus emociones y por sus deseos. Ese es el efecto del pecado. El hombre debería regirse por su mente, por la comprensión, por la inteligencia. Estamos ante la respuesta definitiva para todos aquellos que no son cristianos y que dicen que no lo son porque piensan y razonan. La verdad es que se rigen no por la mente, sino por el corazón y por sus prejuicios. Sus intentos esmerados por justificarse intelectualmente no son más que el esfuerzo de disfrazar la religiosidad de sus corazones. Y sí que he tenido grandes experiencias frente a eso, mis hermanos. En el pasado, personas que ya no están aquí en la tierra, personas de mucho dinero, de mucha posición social, económica, Dios permitía que yo me acercara a ellos a hablarles, a predicarles el Evangelio. Pero lo primero que siempre salía a relucir de sus oposiciones era lo bien que estaban porque tenían dinero. Lo bien que estaban porque eran presidentes de una compañía. Lo bien que estaban porque podían comprar todo lo que quisieran. Lo bien que estaban porque podían viajar a donde quisieran. Y a uno de ellos especialmente, con el cual estuve como 17 años, continuamente le hablaba de esto, pero continuamente me pisoteaba, continuamente me rechazaba, continuamente me descalificaba, continuamente me llamaba ignorante, continuamente me oprimía. Y me citaba, él me llamaba, a los 6 meses se arrepentía y volvía y me llamaba. Y me decía, ¿qué hubo, pastorcito mentiroso? Nos reunimos hoy. Y nos reuníamos. Yo iba nuevamente a hablar con esa persona. Nos reuníamos en su oficina. Y empezábamos a hablar de la palabra del Señor. Pero nuevamente se le subía la inteligencia. Y se paraba y me dejaba solo en su oficina. Y se iba. Cuando me daba cuenta que realmente se había ido y que yo estaba ahí solo, pues me paraba y me iba. Pero un día se fue para siempre y murió con sus argumentos. Tratan de justificar la vida que viven adoptando una posición intelectual, pero el problema verdadero es que rigen todo en su vida por sus deseos y por sus placeres. Yo tengo esto, luego Dios está bien conmigo. Yo soy dueño de este edificio, luego Dios está conmigo. Yo puedo ir a donde quiera, luego Dios está bien conmigo. No se acercan a la verdad con la mente, se acercan a ella con todos los prejuicios que nacen de su corazón. El Salmo 14:1 nos da un poco más de luz. Dice así. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Esto, iglesia, es siempre lo que dice el incrédulo y luego trata de encontrar una razón intelectual que justifique lo que su corazón desea decir. Si se han dado cuenta, yo sé que muchos de ustedes se han acercado a personas a hablarles del Evangelio, a hablarles de las buenas noticias de salvación, pero lo primero que sacan a relucir es que ellos son intelectuales y tú no. Y es de esa manera como se oponen. Pero hoy el Señor nos está aclarando, ¿cierto? Hoy el Señor nos está dando luz. Nuestro Señor en la lectura que hacemos nos recuerda
esto con mucha claridad, con toda claridad. Es el corazón que codicia las cosas mundanas. Es el corazón del hombre pecador que se deja dominar tanto que se nubla su mente, su comprensión, su inteligencia. Los científicos, por ejemplo, se enorgullecen de eso. Muchos actúan de esa manera, pero a veces son los hombres más prejuiciosos que podemos encontrar. Algunos incluso tratan de manipular los hechos con tal de reforzar sus teorías. Ese es el corazón que actúa y no la mente. Esa es una de las grandes tragedias del pecado y sus efectos. En primer lugar, altera el orden y el equilibrio, y el don mayor y supremo pasa a someterse al menor. Por eso nos dice la Escritura, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Segundo punto, el pecado y la ceguera que produce. El pecado produce ceguera espiritual en aspectos vitales en el ser humano. Solo piensa en esto, si la mente no es la que domina, el resultado es oscuridad, es ceguera. Hay personas que dicen que este gobierno es muy bueno, pero es un gobierno comunista. Y el comunismo quiere destruirlo todo. Donde quiera que ha existido el comunismo, todo ha sido destruido. Pero hay quienes dicen, no, eso es mentira. Hay quienes dicen, Cuba está bien. Hay quienes dicen, Nicaragua está bien. Hay quienes dicen, Venezuela está bien. Esos gobiernos han sido buenos porque le han quitado a los ricos para darle a los pobres. Mentira, esa es una falacia del comunismo. Por eso hay ceguera espiritual. Porque se lanzan palabras que convencen a la gente y la gente dice, sí, 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 oiga, sí, ese presidente ha sido bueno. Segunda de Corintios 4, 3, 4 nos aclara. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Escuche bien eso. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, así como ocurrió en la caída, Satanás se aparece a la mujer, la engaña, cae y ella a su vez lleva el efecto de la caída a su esposo y los dos caen y de ahí cayó toda la humanidad. ¿Quién está detrás de eso? El enemigo, Satanás, pero también nosotros mismos. Acordémonos que tenemos 3 enemigos. La carne, que somos nosotros, este mundo en que vivimos y Satanás, el diablo. Hay quienes dicen, no, el diablo no existe. Claro, la palabra de Dios lo menciona más de 150 veces en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y por eso dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia y no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Esto es lo que el pecado hace y lo hace a través de ¿qué? De nuestro corazón. No le vuelva a decir a alguien que Dios le conceda las peticiones de su corazón, porque eso no está bien. No le vuelva a decir eso. Dígaselo a un cristiano, pero a un no cristiano no le diga eso. Porque por el contrario lo estaría maldiciendo. Porque del corazón no salen buenos deseos, y menos en un no cristiano. Uno que no es cristiano no tiene buenos deseos en su corazón. Aunque diga que es bueno, aunque haga cosas buenas, si está separado de Dios, no hace cosas buenas. No tiene buenas intenciones. Sus cosas son ocultas.
Entonces estamos mirando este aspecto de los tesoros terrenales y es muy evidente que ninguno de los tesoros terrenales que se construyen aquí en la tierra, ninguno va a perdurar. La gente se enorgullece de su aspecto personal. Pero ¿qué va a pasar con el aspecto personal? Mañana ya no es. Hoy pesa 40 kilos, mañana pesa 20 más. Hoy está de moda el pantalón roto, mañana ya pasó. Luego llega el pantalón ancho y en corto tiempo ya no existe. Todo eso se deteriora, todo eso va a pasar. Un día van a estar realmente enfermos y van a morir y la descomposición se apoderará de todo. Eso tiene que suceder, así fue establecido por Dios. Y sin embargo, las personas se enorgullecen de lo que hacen y quizá incluso sacrifiquen su propia creencia en Dios por cosas vanas, por la moda, por el querer ser, porque los vean, porque los glorifiquen a ellos. Lo mismo ocurre con el dinero. No lo podemos llevar con nosotros al morir y siempre estamos expuestos a perderlo. Todas estas cosas pasan. Todas ellas por necesidad van a desaparecer. ¿Solo por qué? Por una razón, porque son cosas de este mundo. Y la palabra del Señor dice, y este mundo y sus deseos pasarán. Si el hombre se aferra a esas cosas, debe un día admitir que es la simple verdad. Sin embargo, todos los que no son cristianos tienden a vivir basados en el presupuesto contrario. Se tienen celos y envidias unos con otros. Lo sacrificarían todo por estas cosas, cosas que por su simple naturaleza terminarán y las tendremos que dejar. Piensa en eso. Piensa. Hay unos que piensan así, pero ¿qué me va a suceder? ¿Cuál será mi futuro? Tal vez mañana ya no esté vivo. Tal vez me muera en un año, no lo sé. Pero lo que sí sé con certeza es que todo terminará. Mi vida en este mundo concluirá, dejará de ser. Tengo que morir. Y al morir, tengo que dejarlo todo. Todas las cosas. No faltará una sola cosa que uno no deba dejar en este mundo. Tendré que dejar mi casa, mis seres amados, mis bienes. Lo tengo que dejar todo y proseguir sin ello, completamente desnudo. Esta es la simple realidad. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso lo sabemos todos, los cristianos y los no cristianos. Lo que pasa es que hay unos que no lo quieren admitir. Pero esa es la realidad. Pero la pregunta es esta, y pregúntatelo a ti mismo. ¿Con qué frecuencia nos enfrentamos con esta realidad? ¿Con qué frecuencia meditamos en estas cosas? Compara estas cosas, lo que estamos pensando, lo que estamos disertando hoy, lo que estás escuchando hoy, ¿con qué frecuencia las comparas con todo el esfuerzo diario que haces cuando te levantas y te vas a trabajar? Piensa en eso, por favor. ¿Con qué frecuencia vivimos dándonos cuenta de todo esto? ¿Se rige toda nuestra vida por la conciencia de esta verdad clara que hoy el Señor nos está hablando? ¿Y saben cuál es la respuesta? La respuesta es que no. Y la razón de ello es que el pecado cierra la mente del hombre, la ciega a lo que es absolutamente obvio. Vamos a ver a nuestro alrededor cambio y deterioro, y sin embargo parece que no lo percibimos. Llegamos a la casa un día en la noche, algunos se empijaman, otros no, pero ni siquiera
son apercibidos del día que vivieron, de qué hicieron en el día. No leen un día, no se toman la tarea de leer un día. ¿Qué hice a las 9? ¿Qué hice a las 10? ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? ¿Qué sucedió conmigo a las 5 de la tarde? ¿A quién le hablé mal? ¿A quién le hablé bien? ¿Fui bendición para uno? ¿Fui maldición para otro? ¿Qué fue lo que hice? ¿Fui tropiezo para uno? El pecado también nos ciega al valor relativo de las cosas. Tomemos el tiempo y la eternidad. Somos criaturas temporales y vamos a pasar a la eternidad. ¿Has pensado en eso? Eres una criatura temporal aquí, pero quieras o no vas a pasar a la eternidad. No eres como un gatico, no eres como un perrito. El perrito se murió y desapareció por completo, no existe más. Pero tú no, tú eres una criatura de Dios hecho a su imagen y semejanza. Y cuando te mueras de esta vida temporal, vas a pasar a la eternidad. El asunto es, ¿a cuál eternidad? ¿Eternidad con Dios o eternidad en el infierno? Entonces no hay comparación entre la importancia relativa de lo temporal y lo eterno. Lo temporal es limitado y lo eterno es absoluto y sin fin. Es para toda la eternidad. Sin embargo, ¿vivimos conscientes de estos valores relativos? ¿No es también un hecho evidente que nos entregamos a cosas que son temporales y prescindimos por completo de las que son eternas? Piensa en eso. ¿Acaso no es cierto que todas las cosas por las que nos preocupamos no durarán mucho? Y que si bien sabemos que hay otras cosas que son eternas y perdurables, muy pocas veces nos detenemos a pensar en ellas. Iglesia amada, piensa en esto. Pues ha llegado el tiempo de hacerlo. Somos eternos, repito, no somos de aquí, somos temporales. Estamos de paso por esta tierra, como dice bien la Escritura, somos peregrinos en esta tierra. Ese es el efecto del pecado. Los verdaderos valores eternos no se perciben, y menos los relativos, los perecederos. Consideremos las tinieblas y la luz. No hay comparación entre ellas. No hay nada más maravilloso que la luz. Es una de las cosas más sorprendentes del universo. Dios mismo es luz y no hay tinieblas en él. Sabemos qué clase de obras pertenecen a las tinieblas, las cosas que suceden en la oscuridad, lo que se hace en lo oculto, lo que nadie quiere mostrar y que se hacen bajo el manto de la noche. Esas cosas pertenecen a las tinieblas. Pero debes saber esto, mi hermano. En el cielo no habrá ni tinieblas ni noche, porque allí todo es luz y allí todo es gloria. ¿A dónde quieres ir? Pero qué lentos somos en percibir el valor relativo de la luz y las tinieblas. No lo tomamos a la ligera. Por eso dice la Escritura, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pensemos también en el valor del hombre y de Dios. La vida toda, fuera del cristianismo, se valora en función del hombre. El hombre es al que hay que tener en cuenta. Hay que considerar su ser y su bienestar. Todos los que no son cristianos viven para el hombre, para sí mismos y para otros como ellos. Y comprobémoslo. ¿Para quién trabajas? Tú trabajas para un hombre.
Cuando me refiero al hombre, me refiero al ser humano. Cuando tú trabajas, hay una entidad que está dirigida por hombres. Tú trabajas para hombres. Te preocupas por hombres. Tus intereses están centrados en hombres. Por eso repito, todos los que no son cristianos viven para el hombre, para sí mismos y para otros como ellos. Y mientras tanto Dios queda en el olvido, se prescinde de Él, se le hace a un lado. Pero volvemos el domingo a la iglesia a tratar de empatar con Él. Eso no lo debemos hacer nosotros. Se le dice al Señor que espere hasta que tengamos un poco más de tiempo. Cuando tenga tiempo voy a venir a buscarte. Ahora estoy trabajando. Hoy es puente y el otro domingo te busco, Señor. Ahora no. ¿Y qué tal si te mueres? Esa sin duda es una característica de todo el género humano, afectado por el pecado. No vacilamos en volverle la espalda a Dios y decir, de hecho, cuando me encuentre enfermo o esté en el lecho de muerte, ya acudiré a Dios, pero ahora vivo para mí. Por ahora no voy a dejar de fumar. Por ahora no voy a dejar de hacer esto. Por ahora voy a seguir viendo pornografía. Por ahora voy a seguir haciendo esto y aquello porque es que es lo que a mí me gusta, es lo que yo deseo y no lo quiero abandonar. Por ahora no. Necesito un tiempo más. Colocamos nuestra vida mundana antes que a Dios. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso es ceguera espiritual. La mente está ciega a los valores verdaderos de la vida. Pensemos en los hombres que ansían la riqueza terrenal, la posición, su ascenso social y que colocan todo esto antes que el ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bien dice la Escritura, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero muchos están ansiando es la riqueza terrenal, la posición, su ascenso social. Si Dios les quitara todo y les tocara irse a vivir a una pieza, entonces se mueren. No lo conciben, no lo aceptan y resultan convirtiéndose en enemigos de Dios. ¿Y qué si Él lo hace? ¿Qué si Él lo hace? ¿No es acaso el no reconocer esto la raíz de todos los problemas del mundo de hoy? ¿No es también el problema de la iglesia de hoy? Cada cual desea vivir lo propio suyo. Trabajan por sí mismos y poco les importa lo que pueda suceder con su prójimo. Mucho cuidado. La iglesia cristiana tiende a mezclar cosas que son incompatibles. Sí, señores. La iglesia es un organismo espiritual. No se nos puede querer mezclarla con cosas terrenales del mundo en ninguna manera. Una vez que se pierde la división entre el mundo y la iglesia deja de ser verdaderamente cristiana. Por eso constantemente debemos orar, mis hermanos, por un avivamiento para evitar que nuestra iglesia no sea no sea sostenida ni sustentada por manos mundanas y menos con métodos de hombres. Eso no lo vamos a permitir en esta iglesia y debemos ser luz para muchos otros. Porque no nos debe importar el número de personas que tengamos en la iglesia. Debemos interesarnos porque las personas que están en esta iglesia local sean genuinos discípulos del Señor Jesucristo. Amén. No admitimos métodos de hombres. No podemos hacer eso. No debemos hacer eso porque eso no le agrada al Señor. Zacarías 4:6 nos dice, no es
por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Eso es algo a tener en cuenta. Es decir, nuestro corazón es el que debemos cuidar. ¿Cómo? Con nuestra mente y con nuestro intelecto. ¿Están viendo luz hoy? ¿Están viendo luz, iglesia? Amén. Tercer punto, el pecado y la esclavitud. Otro efecto del pecado en el hombre es esclavizarlos a cosas que más bien fueron dadas para servirlo. Y esto es algo terrible y trágico. Según nuestro Señor, en la lectura de hoy, las cosas terrenales, mundanas, tienden a convertirse en nuestro Dios. Las servimos, las amamos, nuestro corazón se siente cautivado por ellas y terminamos al servicio de ellas. ¿Cuáles son? Son las mismas cosas. Mira, sorpréndete. Son las mismas cosas que Dios en su bondad ha dado al hombre para que le sirvan y para que las puedas disfrutar en la vida que tiene en este mundo. Todas estas cosas pueden ser tan peligrosas para el alma debido al pecado, pero Dios nos las dio y nos las dio para que las disfrutemos. Por ejemplo, el alimento. En los años 70, toda mi generación era gente delgada, así como mi hijo Juan Manuel. En esa época no se veían gordos por ninguna parte. Me he puesto a revisar fotos de mi época, todos éramos delgados. Pero llegó Monsanto un día, una gran multinacional. Empezaron a llegar las cadenas de comidas rápidas. La primera cadena de comidas rápidas que llegó a Colombia fue el Whopper King, el Wimpy y otro de esos. No me acuerdo en estos momentos. Y la gente empezó a engordar. Y a través de los canales de televisión llegaron las Zucaritas y cosas como esas. Antes, en mi generación, eso no existía. Se empezó a abusar de los alimentos. Y llega el momento en que la gente en los hogares se convirtieron o nos convertimos en glotones. Pero el Señor nos dio el alimento. ¿Sí se dan cuenta? El vestido también nos lo dio. Nos dio a una familia. Y todo lo demás, nos dio los talentos, nos dio los dones, nos dio las características particulares que cada uno tiene. Todas esas cosas no son sino una manifestación de la bondad de Dios. Dios nos las dio para que vivamos una vida feliz y placentera en este mundo. Pero debido al pecado nos hemos convertido en esclavos de ellas. Ahora la mujer va y abre su closet y siempre, así tenga 30 vestidos ahí colgados, dice, no tengo que ponerme. Nos dominan los apetitos. Nos dejamos dominar por los apetitos. Dios nos ha dado los apetitos del hambre, la sed. Dios nos dio el sexo. Todo lo ha creado Dios. Pero en cuanto estas cosas dominan al hombre, se convierten en esclavos de las mismas. Eso es lo que tenemos que corregir. Porque eso es una gran tragedia. El hombre se inclina delante de esas cosas, las adora, cosas que fueron creadas solo para servirle, solo para que las use para su bienestar. Este punto es el más importante, pero es el más severo. El efecto final del pecado en el género humano es que echa a perder al hombre. Esa es la enseñanza principal de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto se inclinó desde la caída. La serpiente astuta en el Edén de Dios no tiene otra intención que nuestra ruina final.
¿Sí estás escuchándome bien? El pecado es nutrido por el diablo en nosotros. Estimula nuestros apetitos para buscar nuestra ruina final. El diablo odia a Dios con todo su ser y no tiene sino un objetivo y ambición: echar a perder y arruinar todo lo que Dios ha hecho y en lo cual se deleita, y ahí estás incluido tú. Tu vida está incluida ahí. En otras palabras, persigue todo lo que el hombre es y su mundo. Dios, que lo creó, el diablo quiere arruinarlo todo. ¿Cómo arruina el pecado al hombre? La respuesta precisamente la encontramos en todos esos versículos. Arruina al hombre en el sentido que, habiendo pasado la vida en atesorar ciertas cosas en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido las destruye, y donde los ladrones entran y roban, allí se encuentra un día frente a frente con la muerte, el adversario más poderoso de todos. Todos vamos a morir, ¿cierto? Y eso lo sabemos todos. Pero un día nos vamos a tener que enfrentar con la muerte. Pero para los cristianos ese paso de la muerte es una victoria. Es una victoria para el cristiano, el paso por la muerte. Por eso los cristianos no tenemos temor de morir. Pero si aquí hay alguno que no es cristiano y tiene temor a la muerte, es tiempo de que se arrepienta. Es tiempo de que venga y se reconcilie con Dios, porque muchos dicen yo soy cristiano, pero viven aterrados cuando les dicen hay una posibilidad de que tenga un cáncer. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Entonces, ese pobre hombre destrozado que ha vivido para todas esas cosas, va de repente a darse cuenta que no tiene nada, que nada le sirve, que está despojado de todo y sin nada más que su alma completamente desnuda. Esa es la ruina completa. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y pierde su alma? A eso conduce en último término el pecado. Y hay pasajes en la Biblia, muchos, que lo demuestran. Desde que comenzó esta enseñanza del Sermón del Monte, vida cristiana, les he venido sugiriendo cada domingo una lectura. Hoy les sugiero que lean Lucas en su casa. Hoy, ojalá lo hagan hoy mismo, o lo hagan en el transcurso de la semana, día tras día. Lucas 16 del 19 al 31. No lo voy a leer aquí, tal como está escrito, pero vamos a hablar de ese pasaje. En ese Lucas 16, 19 al 31, ahí lo encontramos todo lo que es el efecto del pecado en el hombre. No hace falta ir más allá. Es un asunto de sentido común y entendimiento básico y basta con examinarlo. No se me duerma, por favor. Pensemos en todas las cosas por las cuales vivimos en este mundo. Piensa en eso. Piensa en estos momentos. Detente y piensa un momento. ¿Vives por tu sueldo? ¿Vives por las cosas que realmente importan? ¿Las cosas que realmente tienen peso en tu vida? Piensa en eso. ¿Tienes hijos estudiando en la universidad o en el colegio? ¿Estás levantando hijos pequeños? ¿Tienes un matrimonio? ¿Tienes una vida, una cónyuge que te preocupa? ¿Velas por ella? ¿La amas? ¿La cuidas tal como el Señor manda en la palabra? ¿Te preocupas por ella? ¿Has vivido por ella o la odias? ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Mira esto.
¿Cuántas de esas cosas que has pensado en estos momentos estarán contigo después de morir? ¿Cuántas? Ni una sola, ¿cierto? Ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus padres, ni tus amigos, ni tus vecinos, ni tu casa, ni tu vehículo, ni tu trabajo, ni tus emprendimientos. Nada de eso estará contigo el día que mueras. El pecado es la ruina definitiva que al final deja al hombre sin absolutamente nada. Tú puedes decir, no, pero es que yo ahorré y me compré esta casa y aquel apartamento y una finca y viajé y me di gusto y hice todo esto y aquello. Al final te vas a quedar sin nada. Y al final de tu vida, cuando seas un hombre mayor o una mujer mayor, te vas a dar cuenta, cuando mires atrás, para nada servía, para nada aprovechaba. Y lo peor de todo es que al final, el hombre también descubre que durante toda su vida ha estado totalmente equivocado. Nuestro Señor lo expresa así: tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Esto es lo que significa, mis hermanos. Como hemos visto, la luz del cuerpo en un sentido, la mente, el entendimiento, la facultad extraordinaria que Dios le dio al hombre, si tú la usas para comprender lo que Dios quiere hacer, estarás bien. Estarás en el camino, estarás emprendiendo el camino de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Pero si tus intereses son otros, estás en el lugar equivocado. Y tienes que arrepentirte como consecuencia del pecado y del mal. Y debido al control que ejerce en el corazón, escucha esto, el corazón, el placer, la pasión y el deseo, esa facultad suprema que Dios te dio, se ha pervertido. Y por eso es que muchos no entienden la palabra de Dios. Muchos no la comprenden. Dicen, esos cristianitos allá, todos se reúnen todos los domingos y les da un mensaje y lo que están haciendo es lavarles el cerebro. Nos estamos lavando todo, el Señor nos está lavando absolutamente todo. Cada célula, cada neurona, cada pedacito de nuestro ser, el Señor lo está limpiando por su poder glorioso. Qué densa es esa oscuridad para todo aquel que no cree. Hay unos que dicen, yo soy cristiano, yo oro. ¿Y de qué le sirve orar si no presta servicio a su hermano? Si no se une con la iglesia, si no se conoce, no se junta con ellos. Si no ama a Dios. Porque el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero luego dice, y hay otro mandamiento, igual que ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a su prójimo es servirlo. Prójimo no solo es la esposa. Prójimo no solo son los padres o los hermanos en carne o los hijos. Prójimo son todos los seres humanos. Como hemos visto, la luz del cuerpo, en un sentido, la mente, el entendimiento, esa facultad extraordinaria que Dios le dio al hombre, es para que veamos que el mal, que el pecado, debido al control que ejerce en el corazón, el placer, la pasión, el deseo, todas las mentiras que el enemigo ha cogido de todo nuestro ser y lo ha pervertido, hace daño. Qué densa es esa oscuridad, qué terrible es esa oscuridad.
¿Habrá algo más terrible que esto? No lo hay. No lo hay. ¿Por qué? Porque es que se dice que habrá algo más terrible que esa densa oscuridad. ¿Por qué? Porque el destino final del hombre o está con Dios o está en el infierno. El hombre hoy que se guía por la inteligencia y repudia a Dios debido a su mente y facultades, el que se burla de la religión, el que se ríe de los que se oponen a esta visión mundana de la vida, vive para el presente, eso es lo único que cuenta, y cree que es un punto de vista racional, cree que es su estándar de vida. Lo demuestra hasta satisfacerse y se convence de que se rige por la inteligencia. Mentira. No se da cuenta de que la luz que posee se ha entenebrecido. No puede ver que sus facultades han quedado alteradas debido al pecado. No puede ver las distintas fuerzas que lo controlan y entorpecen su mente, la cual en consecuencia ya no opera en forma libre y racional. Pero irremediablemente al final llega a verlo, ¿cierto? Siempre va a llegar a un final. Y al final se verá a sí mismo como el hijo pródigo. Al final se dará cuenta de todo. De repente se da cuenta y verá que las cosas en que confiaba eran tinieblas, que lo han desorientado y que lo ha perdido todo, que la luz que posee es oscuridad y que esa oscuridad es muy grande. No hay nada peor que descubrir al final de nuestra vida que aquello en lo que habíamos puesto nuestra fe es lo que ha echado a perder toda su vida. Todo lo anterior es lo que se puede ver en el cuadro del rico y Lázaro en Lucas 16. Y por eso es que les sugiero esa lectura, no dejen de hacerla. Miren lo que el rico se decía. Él se decía a sí mismo, es justo lo que hago. Pero después de morir se encontró en el infierno y de repente lo comprendió todo. Ya era demasiado tarde. Comprendió que durante toda su vida había sido un necio, porque confiaba en las riquezas. Confiaba en que tenía bienes de esta tierra, celebraba banquetes todo el tiempo. Y Lázaro, en el portal de su casa, pedía un mendrugo de pan, pero siempre se lo negó. Ese rico lo había hecho todo creyendo que hacía bien. Y por fin había llegado a esto, vio lo necio y lo terco que había sido y suplicó a Abraham que enviara a alguien a sus hermanos que vivían en la misma forma en que él había vivido. Descubrió que la luz que había en él era oscuridad y que esa oscuridad era muy grande. Y debes saber esto, mi hermano. Esta es una de las actuaciones más sutiles de Satanás. Persuade al hombre de que es racional negar a Dios, pero lo que hace es enceguecerlo, para que ame al mundo, pervirtiendo sus placeres y deseos buenos que Dios le ha concedido. Sí, hoy aquí, hoy te pregunto yo a ti, oiga hermano, escuche lo que yo le estoy diciendo. ¿Hay alguien aquí que todavía no es cristiano, que no se considera cristiano? Entonces yo le doy un consejo, que no confíe en su inteligencia por ahora, porque es lo más peligroso que puede hacer. Pero al hacerse cristiano, la inteligencia vuelve a ocupar la posición central y vuelve a ser una criatura racional creada por Dios. No se resista más, no se oponga más, reciba la palabra de verdad, crea en el Señor Jesucristo, no se aparte más, no se resista más, no argumente más,
y no utilice su inteligencia para oponerse a Dios, porque esa inteligencia al que hoy está aquí, que no es creyente, lo está engañando, lo está pervirtiendo y el diablo la está usando para mantenerlo fuera del reino de los cielos. Pero repito, al hacerse cristiano, esa inteligencia que Dios le dio vuelve a ocupar la posición que Dios le dio y vuelve a ser una criatura racional. No hay nada más engañoso y patético para el hombre que pensar que la fe cristiana es algo emotivo o que es el opio del pueblo o algo puramente emocional o irracional. Romanos 6:17 nos aclara. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Entonces, mis hermanos, se trata de creer, de confiar, de poner en práctica lo aprendido. Si tú crees, si tú confías, pon en práctica lo aprendido, porque si no lo pones en práctica, si no corriges las cosas que en tu vida están mal, entonces no puedes decir que estás caminando en pos del cambio en tu vida. La iglesia te invita a que te conectes en oración los martes, en reunión de oración virtual los miércoles, en reunión de oración virtual los viernes a las 5 de la mañana. Pero muchos no lo hacen, no les place, no les interesa, no les llama la atención. Pero yo les pregunto, ¿y qué si les sobreviene la muerte en ese momento? Cuando están durmiendo. Esa persona que les mencionaba al comienzo, el día que le tocó, él vivía aquí en Chía, le dio un dolor de estómago. Dijo, llévenme a la clínica. Estrenó la clínica Marley. La estaban inaugurando en ese tiempo. Como tenía plata, llévenme a la clínica Marley. Salgo de allá en un par de días y nos preparamos, eso fue en octubre, nos preparamos todos para celebrar la Navidad. Allá se quedó. Nosotros no tenemos la cuenta de nuestros días, no podemos saber el día que nos vamos a morir. El único que tiene contados todos nuestros cabellos es el Señor. Por eso es que tú debes creer, por eso es que tú debes confiar, por eso es que tú debes poner en práctica lo aprendido. Miren que estos que nos menciona aquí Romanos 6:17, antes ustedes eran esclavos del pecado, también nos está hablando a nosotros. Pero dice, gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Para eso es que llega la palabra de Dios a nuestra vida, para que nosotros la recibamos, para que la creamos, para que la pongamos por obra y experimentemos por nosotros mismos que sí es verdad que el Señor resucitó, que sí es verdad que Él ascendió a los cielos, que sí es verdad que Él vive por nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mismo selló la palabra diciendo amén, que quiere decir así será. Esos de Romanos, que eran antes otros, recibieron la verdad de Dios antes, ante todo, con toda la inteligencia. La verdad se debe recibir con la inteligencia y el Espíritu Santo capacita a la inteligencia para ver con claridad. Esa es la verdadera conversión. Esto es lo que sucede como resultado de la regeneración que produce el Señor en la mente del que ha elegido, del que ha traído al camino. La mente se ve
libre de la desorientación del mal y de la oscuridad. Ve la verdad y la ama y la desea por encima de todo. ¿Eso es lo que está sucediendo en ti? Iglesia, ¿eso es lo que está sucediendo en ti? ¿O no está sucediendo? Si no está sucediendo, tengo que decirte esto. No hay nada más trágico para el hombre que descubrir al final de su vida que siempre estuvo equivocado. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal al uno, a uno, y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Aquel Padre que tiene contados todos nuestros cabellos, está muy pendiente de nuestra vida y peleará por nosotros todas las batallas. Él no nos dejará ni nos desamparará. Yo te pregunto a ti hoy, ¿eres un hijo de Dios? Da los pasos que el Señor quiere. Pero te hago otra pregunta. ¿Eres cristiano?